Un auxiliar de vuelo le tapó la boca a un adolescente negro con cinta adhesiva hasta que dejó de llorar. Un minuto después, el director ejecutivo le envolvió la cara con la misma cinta hasta que dejó de moverse. «Lo que sucedió después te dejará sin palabras». Le tapó la boca a un bebé con cinta adhesiva, silenciando su llanto, seguro de que nadie se rebelaría contra él. «Suscríbete si crees que ningún uniforme está por encima de la ley». El llanto comenzó en cuanto Adrian Baylor cruzó la puerta de seguridad. Agudos, rítmicos e implacables, los lamentos de Elías atravesaron el ruido del aeropuerto internacional de Halston como una sirena. Las cabezas se giraron. Algunos pasajeros fruncieron el ceño, otros simplemente suspiraron y volvieron a sus teléfonos, pero ninguno dijo una palabra. Adrian ajustó la posición del bebé en sus brazos, meciéndolo suavemente, susurrando contra su pequeña oreja. «Está bien, ya casi llegamos», murmuró, aunque no estaba seguro de a quién intentaba consolar más, si a su hijo o a sí mismo. La terminal vibraba de tensión. La lluvia golpeaba los amplios cristales que bordeaban la sala de embarque, proyectando sombras acuosas sobre los suelos pulidos. Afuera, el cielo era una cortina oscura, surcada por rayos. Los retrasos se cernían sobre cada puerta como fantasmas. Dentro, la humanidad se apiñaba, las maletas raspando el linóleo, los anuncios crujiendo en lo alto, las voces chocando con cansada frustración. Adrian se dirigió a la puerta 12, con los brazos doloridos de haber acunado a Elías durante la última hora. Sus rasgos afilados, antaño el rostro de un director ejecutivo tranquilo y sereno que aparecía en docenas de revistas tecnológicas, ahora estaban pálidos y demacrados, con la mandíbula sombreada por una barba incipiente. El abrigo a medida que llevaba colgaba torpemente de un hombro, donde el bebé se había retorcido. Recorrió con la mirada la zona de la puerta buscando un rincón tranquilo, pero no lo encontró. Eligió un asiento junto a la ventana y se hundió en él con un suave gemido. El asiento a su lado permaneció vacío. Algunos pasajeros cercanos se alejaron sutilmente, protegiéndose con periódicos doblados o portátiles inclinados. Adrian apenas se dio cuenta. Su mente estaba en Casterfield, en la casa que los esperaba, todavía llena de cajas sin desempacar y fotografías que aún no se había atrevido a mirar. Un nuevo comienzo, lo llamaban, pero el dolor no era algo que se dejara atrás con un cambio de domicilio. Elías lloró con más fuerza. Adrian cogió el biberón rebuscando en la pañalera. Fórmula, manta, un sonajero, todo parecía inútil. Meció a Elías con suavidad, murmurando de nuevo: «Tranquilo, hombrecito. Saldremos de esto». Al otro lado de la puerta, un hombre uniformado se apoyaba en el mostrador. Era azafato, alto, fibroso, con el pelo negro perfectamente peinado y un uniforme planchado tan impecable que parecía capaz de cortar cristal. Su etiqueta decía «Marcus». Pero lo que llamó la atención de Adrian fue su mirada. Marcus Wren no solo observaba a la multitud, sino que los observaba. Lo observaba a él. El hombre tenía los brazos cruzados, los dedos tamborileaban lentamente sobre su bíceps. Su expresión era indescifrable, pero sus ojos se posaron demasiado tiempo en Elías. Adrian apartó la mirada, inquieto, probablemente solo cansado. Todos allí parecían estar a punto de derrumbarse. El agente de la puerta anunció que el embarque comenzaría en 20 minutos. Algunos pasajeros se levantaron instintivamente, formando una fila prematura que se extendió torpemente hasta la sala de espera. Adrian permaneció sentado, meciendo a Elías, quien gemía con breves y agudos hipos de agotamiento. Un hombre sentado 2 filas más allá gimió en voz baja, tan fuerte que Adrian lo oyó. «Debería haber reservado la zona sin niños». Adrian no respondió. Había aprendido a no hacerlo. Los últimos meses le habían enseñado a guardar sus emociones, como moneda de cambio, para no gastarlas a menos que fuera absolutamente necesario. Pero Marcus lo notó. El encargado dio un paso adelante, recorriendo lentamente el perímetro de la sala. Su paso era seguro, practicado. Se detenía cada pocos metros, ajustando los carteles, saludando con la cabeza al personal, pero su mirada siempre volvía a Adrian y Elías. «¿Necesita ayuda, señor?», preguntó Marcus cuando finalmente se acercó, con voz suave y sin calidez. Adrian negó con la cabeza, educado pero firme. «Estamos bien». Marcus miró a Elías, quien finalmente había empezado a calmarse. Una larga pausa se extendió entre ellos,
demasiado larga para un simple registro. Entonces, con un breve asentimiento, Marcus se dio la vuelta y se alejó, sus zapatos resonando contra las baldosas como el tic-tac de una mecha lenta. Adrian sintió que se le erizaba la piel. Algo en el comportamiento del hombre no le sentaba bien. Su forma de observar, su forma de sonreír sin que se le notara, su forma de moverse con un control tan preciso que parecía performativo. La tormenta afuera arreció. Un trueno retumbó como una advertencia bajo el suelo. Elias se movió de nuevo, gimiendo. Adrian se ajustó más a la manta. Al buscar un chupete en la bolsa, sintió que alguien, lo observaba de nuevo. Se giró rápidamente. Marcus estaba ahora al otro lado de la puerta hablando con otro miembro de la tripulación, pero su mirada seguía desviándose, firme. Los pensamientos de Adrian eran un torbellino. Había leído suficientes informes de su trabajo, resúmenes de incidentes, patrones de comportamiento, evaluaciones de riesgos. Había aprendido que no eran los ruidosos los que representaban la mayor amenaza. Eran los que no decían nada, los que sonreían con demasiada facilidad, los que nunca parpadeaban. Un agente de la puerta golpeó el micrófono, rompiendo el silencio. El vuelo 407 a Casterfield ya está listo para embarcar. Empezaremos con los pasajeros que requieren asistencia, aquellos que viajan con bebés. Adrian se levantó, acomodando a Elias en sus brazos. El niño finalmente se había calmado, su respiración ligera contra el pecho de su padre. Caminaron juntos hacia la puerta, lentos y constantes. Mientras Adrian le entregaba su tarjeta de embarque, vio a Marcus de pie justo después del umbral de la pasarela, con los brazos cruzados de nuevo y una sonrisa burlona en una comisura de los labios. La mirada del hombre se desvió hacia el niño, luego hacia Adrian. Y por una fracción de segundo no hubo irritación en su expresión. Era algo más frío, más agudo. Adrian apretó con más fuerza a su hijo. Algunas tormentas no empiezan en las nubes, sino en el corazón de los hombres. Los motores aullaron cuando el avión atravesó la línea de nubes. Su profundo rugido retumbó por el suelo de la cabina. Las luces del techo parpadearon una vez antes de asentarse en un tenue y estéril resplandor. Adrian Baylor se incorporó en su asiento, cerca del centro del avión, meciendo suavemente a su pequeño hijo Elías en brazos. El bebé gemía suavemente. Su llanto ahora era más cansado que urgente, pero el sonido aún provocaba sutiles estremecimientos en los pasajeros cercanos. Adrian susurraba canciones de cuna, en voz baja y firme, intentando calmar a su hijo. Una mano acunaba la nuca de Elias, la otra le daba unas suaves palmaditas en el costado. No se atrevió a apartar la mirada, ni siquiera por un instante. Al otro lado del pasillo, Marcus Wren se movía por la fila como una sombra. Los movimientos del auxiliar de vuelo eran bruscos, con los hombros tensos y los labios apretados en una fina línea de irritación. Ignoró a un pasajero que levantó la mano pidiendo ayuda. Cuando otro pidió una manta, Marcus respondió con un seco «No queda más», y siguió caminando. Sus pasos no resonaron, pero Adrian aún los sentía, como una presión acumulándose en un lado de su cráneo. Levantó la vista brevemente, lo justo para ver a Marcus sonreír con suficiencia al pasajero al que había despedido. El hombre parpadeó sorprendido, pero no dijo nada. Nadie lo hizo. La cortesía los unía a todos en silencio. Adrian estudió a Marcus discretamente. Su formación como director ejecutivo le había enseñado a interpretar a la gente en salas de juntas y mesas de negociación, buscando el movimiento de una ceja, la respiración entrecortada, cualquier cosa que delatara una intención. Y ahora, incluso en ese entorno desconocido, sus instintos se despertaron. Había algo antinatural en la compostura de Marcus, algo apenas oculto bajo la superficie. Cada movimiento del hombre parecía tenso por la fricción, como si estuviera unido por un hilo muy fino. El llanto de Elias volvió a sonar, más fuerte esta vez, y Adrian ajustó su agarre. «Está bien», murmuró, rozando la mejilla del bebé con el pulgar. «Pronto llegaremos a casa». Un hombre una fila más adelante suspiró y se removió en su asiento. Otro pasajero miró hacia atrás, solo un instante, antes de darse la vuelta con los labios apretados. Adrian lo captó todo. Conocía el sonido de una cabina de avión volviéndose contra un niño que lloraba, no con palabras, sino con miradas y una tensión tan densa que deformaba el aire.
Sintió el peso del juicio subiendo por su espalda. Había esperado esto. No había esperado a Marcus. Los ojos del auxiliar volvieron a mirarlos. No solo una mirada, larga, fría, sin pestañear. Marcus no miró a Adrian, miró a Elias, con la mirada entrecerrada como una cuchilla afilada. No había empatía en su rostro, ningún esfuerzo por ocultar el desprecio. Adrian se puso rígido. Acercó a Elias a su pecho y sostuvo la mirada de Marcus directamente. Por una fracción de segundo se sostuvieron la mirada y luego Marcus se giró, como si nada hubiera pasado. El corazón de Adrian se aceleró. Su mente racional luchaba por calmar la creciente inquietud. Pensó en un informe que había leído una vez sobre el estrés en entornos de gran altitud. Espacios reducidos, pasajeros impredecibles, falta de sueño, todo ello contribuyendo a arrebatos irracionales, incluso violentos, entre el personal de las aerolíneas. Había repasado los hallazgos en aquel momento, más interesado en las implicaciones para la responsabilidad civil del seguro que en el comportamiento humano subyacente. Pero ahora, esas palabras parecían estar escribiéndose en tiempo real. Marcus regresó por el pasillo, esta vez más despacio. Tenía las manos a la espalda y la mirada de Adrian se posó momentáneamente en la bolsa de herramientas que llevaba sujeta a la cintura. Un rollo de cinta adhesiva estaba allí, parcialmente expuesto. Los dedos de Marcus temblaron cerca. Podría no ser nada, pero no lo parecía. ¿Desea algo?, preguntó otra azafata a un pasajero al otro lado del pasillo. Adrian no oyó la respuesta. Tenía la mirada fija en Marcus, quien se había detenido en la entrada de la cocina. Se quedó allí varios segundos, sin mirar a nada en particular, con la mandíbula apretada. Luego se giró y volvió a observar la cabina. Su mirada recorrió a todos, excepto a Adrian y Elias. Cuando los alcanzó, se detuvo. Adrian se giró ligeramente en su asiento, protegiendo a Elias con el hombro. Volvió a hablar en voz baja pero con firmeza. «¡Shh! ¡Te tengo, pequeño! ¡Te tengo!». Marcus dio un paso al frente. Un hombre 2 filas más adelante le hizo señas para que parara. «Disculpe, ¿puedo...?» «Pregúntele a alguien más», espetó Marcus sin detenerse. El hombre parpadeó, confundido, y bajó lentamente la mano. Adrian apretó más fuerte a Elias. El bebé gimió de nuevo con el rostro arrugado. Adrian se meció más rápido, casi rítmicamente, intentando acallar la tormenta de pensamientos que le invadía la cabeza. Todo su cuerpo estaba alerta ahora. No era solo un padre calmando a su hijo, era un centinela custodiando una fortaleza. Los murmullos en la cabina comenzaron a aumentar. Los pasajeros lo notaron. Una mujer se inclinó sobre el pasillo y le susurró algo a su compañera de asiento, con la mirada fija en Marcus. Otro hombre se removió incómodo, su mirada oscilando entre Adrian y la azafata. El ambiente ya no era de silenciosa incomodidad, sino de cautelosa anticipación. Marcus se movió de nuevo, esta vez pasando por detrás del asiento de Adrian. A Adrian se le erizó el vello de la nuca al sentir la presencia en su hombro. Se giró ligeramente, lo suficiente para ver a Marcus estirarse para ajustar un panel sobre los contenedores, aunque no parecía haber ninguna razón para ello. La cinta adhesiva de su bolsa ahora era completamente visible. El pulso de Adrian latía con fuerza en sus oídos. Se recostó, mirando rápidamente a los demás asistentes, que ahora estaban apiñados cerca del carrito de servicio. Susurraban nerviosos. Uno de ellos, un hombre más joven con la cabeza rapada y manos temblorosas, miró a Marcus con incertidumbre antes de volver a bajar la mirada. Nadie tenía el control. Adrian lo vio claramente. Entonces vino la sonrisa burlona. Marcus giró la cabeza lo suficiente para que Adrian la captara, el mismo labio curvado que había visto antes. No era divertida, no era juguetona. Era la sonrisa burlona de un hombre que sabía algo que los demás desconocían, una broma privada que solo compartía consigo mismo. Adrian no se movió, no habló, solo observó. Elías tosió de nuevo, su llanto se quebró por el agotamiento. Marcus lo miró como quien mira un grifo que gotea, molesto, ofendido y dispuesto a acabar con el sonido como fuera. Los pensamientos de Adrian se volvieron agudos y rápidos. Calculó opciones: llamar a un asistente, montar una escena, pero cada decisión conllevaba un riesgo. Si reaccionaba de forma exagerada, lo culparían. Si esperaba demasiado, el peligro podría estar ya desplegándose. Volvió a mirar alrededor de la cabina,
buscando aliados, cámaras, cualquier cosa que lo anclara en la creciente marea de inquietud. Marcus se alejó lentamente de vuelta a la cocina, pero su postura era aún más rígida ahora, con los brazos colgando hacia abajo, las manos flexionándose, abriéndose y cerrándose. Adrian sabía lo que había visto, y sabía lo que significaba. Marcus no solo estaba irritado, no estaba cansado ni agobiado, era peligroso. A veces el silencio esconde un grito esperando a liberarse. Mientras el avión se estabilizaba sobre las nubes, una calma superficial se apoderó de la cabina. Las bandejas tintineaban levemente mientras los auxiliares comenzaban sus rutinas, el zumbido de los motores como fondo constante de susurros cansados y cinturones de seguridad que se movían, pero un sonido lo atravesaba todo, el llanto de Elias, agudo e implacable, que se elevaba como una sirena inamovible. Adrian Baylor cambió de postura a su hijo en brazos. Le dolían los brazos por el peso y sentía el pecho oprimido por la impotencia. Meció a Elías con suavidad, susurrándole al oído una nana que una vez tranquilizó a su esposa cuando no podía dormir. Pero esa noche, nada funcionó. El llanto del niño presionaba con más fuerza el estrecho espacio del avión, cada gemido cortando la frágil paz como una cuchilla. Los pasajeros a su alrededor comenzaron a agitarse, incómodos. Un hombre de negocios en la fila de al lado resopló y se cubrió con la manta. Otro hombre al otro lado del pasillo murmuró algo en voz baja y luego se inclinó con una mirada irritada. ¿Puedes controlar a tu hijo? El hombre siseó con voz baja pero cortante. Adrian giró la cabeza lentamente, con la mandíbula apretada. No dijo nada. No había ira en su rostro, solo agotamiento y tristeza, de esas que no imploraban compasión, pero dejaban claro que no necesitaba la aprobación de nadie. Su agarre sobre Elías se apretó ligeramente, como protegiendo al niño de las agudezas del mundo. Un movimiento llamó su atención. Por el pasillo venía Marcus Wren, el azafato con ojos de acero congelado. Su expresión era indescifrable, sus pasos silenciosos. Se detuvo a pocos metros de distancia, sin hablar, simplemente observando. Adrian notó cómo sus manos permanecían a los costados, con los dedos temblando levemente, como resistiendo un impulso oculto. La mirada de Marcus se fijó en Elías. Las comisuras de sus labios se crisparon, no por compasión, sino con algo mucho más oscuro. A Adrian se le erizó la piel. Marcus se inclinó ligeramente, lo justo para hacer notar su presencia. ¿Necesitas ayuda?, preguntó con la voz entrecortada, sin apartar la mirada del niño. No, dijo Adrian con firmeza, protegiendo a Elias con el brazo. Estamos bien. Pero Marcus no retrocedió. En cambio, se inclinó más cerca del niño. Elias retrocedió instintivamente. Su pequeño cuerpo se estremeció como si percibiera algo extraño en el hombre. Adrian se movió, girando el hombro entre ellos, obligando a Marcus a retroceder un paso. El asistente sonrió entonces apenas, pero ahí estaba, una sonrisa tenue y sin alegría que no le llegó a los ojos. No era la sonrisa de alguien que intentaba ser educado. Era la sonrisa de alguien que ensayaba un momento en su mente, una satisfacción retorcida escondida justo debajo de la superficie. «Solo intento mantener la paz», murmuró Marcus, casi demasiado bajo para oírlo. Los instintos de Adrian se despertaron. Había pasado años leyendo salas de juntas, captando los cambios en la postura de un hombre antes de que un trato se arruinara. Lo que vio en Marcus ahora no era frustración, era fijación. El tipo de llanto que no provenía de un solo bebé llorando, sino de algo más profundo, más antiguo, algo que había esperado el momento oportuno para manifestarse. El llanto de Elías se hizo más lento brevemente, interrumpido por sus propios hipos superficiales, y luego regresó, más ronco ahora. Adrian lo meció suavemente de nuevo, esta vez más despacio, con más detenimiento, pero sus ojos no se apartaron de Marcus. El auxiliar de vuelo se quedó un momento más, con los ojos entrecerrados, luego se dio la vuelta y se alejó sin decir nada más, pero mientras se movía, su mano rozó el lateral de su bolsa de herramientas. Los ojos de Adrian se clavaron en el objeto que asomaba, un rollo de cinta adhesiva, plateada y fuera de lugar en una bolsa destinada a herramientas de emergencia y toallitas. ¿Por qué la necesitaría allí? El corazón de Adrian dio un vuelco. El avión estaba estable, sin reparaciones, sin emergencias. Sin embargo,
Marcus llevaba la cinta como un carpintero en una misión. Podía sentir la tensión creciendo, no solo en el aire, sino en sus huesos. Los pasajeros a su alrededor habían vuelto a guardar silencio, sumidos en su propia incomodidad, ciegos a la tormenta que comenzaba a arremolinarse a plena vista. Miró a Elias, cuyos gritos temblaban de fatiga, mientras sus párpados temblaban. Adrian rozó la frente húmeda de su hijo con una mano y luego volvió a mirar hacia el pasillo. Marcus hablaba con otro asistente, pero su mirada, fría y depredadora, se desvió hacia ellos por un segundo de más. Adrian se giró en su asiento, atrayendo a Elias con más fuerza contra su pecho. Apretó la mandíbula. Fuera lo que fuese lo que viniera, no tenía intención de estar desprevenido. Cada advertencia ignorada se convierte en un arrepentimiento a punto de ocurrir. Sin previo aviso, Marcus se abalanzó hacia adelante. Los ojos de Adrian habían estado cerrados apenas un instante. Su cuerpo se desplomaba por el agotamiento de mecer a su hijo que lloraba durante horas. Pero en cuanto oyó el susurro de un movimiento, demasiado brusco, demasiado deliberado para ser rutinario, abrió los ojos de golpe. Ya era demasiado tarde. Marcus se paró junto a Elias, con una mano sujetando la cabeza del bebé y con la otra presionando una gruesa tira de cinta adhesiva sobre la boca del niño. El adhesivo plateado absorbió el llanto de Elias, convirtiéndolo en un gemido ahogado. El sonido era horrible, húmedo, presa del pánico, y de repente, silencioso. Demasiado silencioso. El corazón de Adrian dio un vuelco, con fuerza, antes de que su cuerpo reaccionara. Se incorporó de golpe, tirando la bandeja a su lado, y extendió la mano hacia su hijo. «¿Qué haces?», rugió, con una mezcla de pánico y rabia en su voz. Los pasajeros cercanos se quedaron atónitos. Algunos se giraron en sus asientos. Un hombre se incorporó a medias y se quedó paralizado. Los auxiliares de vuelo de la parte delantera no parecieron registrar lo que acababa de suceder, o estaban demasiado distraídos o demasiado lejos para verlo. Solo Marcus permaneció inmóvil, como una figura esculpida de fría indiferencia. Adrian arañó la cinta, arrancándola con manos temblorosas. El pequeño rostro de Elias estaba pálido bajo las luces de la cabina. Sus labios ya adquirían un tenue tono azul. Los ojos del bebé parpadearon y luego se cerraron. «No, no, 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 quédate conmigo, Elias», suplicó Adrian, acariciando suavemente las mejillas del bebé. «Vamos, cariño, vamos». Su voz se quebró. No hubo respuesta, ningún llanto, ninguna respiración. La cabina se volvió borrosa. Las luces de arriba se volvieron borrosas, cruzando la visión de Adrian mientras el pánico lo envolvía como una soga. Meció a su hijo con más fuerza, dándole palmaditas en la espalda, deseando que el aire volviera a sus diminutos pulmones. Pero Elias permaneció inerte en sus brazos. ¿Y Marcus? Marcus no se movió. Se quedó a un paso de distancia, respirando con dificultad, con los hombros tensos, no por miedo, sino por satisfacción. Su expresión era indescifrable al principio, pero cuando Adrian levantó la vista, la miró de verdad, la vio. Una sonrisa, pequeña, controlada, pero ahí estaba. «Estás enfermo», susurró Adrian con voz apenas audible. Sus manos se cerraron alrededor de Elias, protegiéndolo del hombre que acababa de... ¿Qué? ¿Silenciarlo? ¿Lastimarlo? ¿Matarlo? Marcus no dijo nada. Ladeó ligeramente la cabeza con la mirada fría y se encogió de hombros como diciendo, «¿Qué esperabas?». Los pasajeros más cercanos susurraron, paralizados por la incredulidad. Un hombre buscó a tientas su teléfono, pero se detuvo a mitad de camino, sin saber si grabar o pedir ayuda. Otro pulsó el botón de llamada de su asistente, pero no acudió nadie. La mente de Adrian daba vueltas. Tenía que haber oxígeno, un botiquín de emergencia, algo que pudiera ayudar. Se giró en su asiento, buscando desesperadamente. Sus labios se movían, formando súplicas silenciosas a nadie en particular. «¡Ayúdenme!», gritó finalmente, con la voz estremeciendo la cabina. «¡Mi hijo no respira!». Aún así, Marcus no hizo nada. Solo observó. Y fue entonces cuando algo dentro de Adrian se quebró, no por debilidad, sino por la insoportable fuerza de la furia de un padre. Su dolor, ya intenso por la pérdida de su esposa, ahora se mezclaba con algo mucho más volátil. Apretó las manos. Cerró la mandíbula. «Le hiciste daño a mi hijo», dijo Adrian lentamente,
cada palabra con un sabor a hierro. «Te atreviste». Se detuvo, no porque no supiera qué decir a continuación, sino porque en ese momento comprendió lo que tenía que hacer. No solo por Elías, sino por cada llanto desesperado ignorado, por cada momento de crueldad oculto tras un uniforme, por el silencio que había reemplazado la voz de su hijo. Bajó la mirada de nuevo. Elías yacía inmóvil en sus brazos, pero no se había ido. Adrian se negaba a creerlo. Aún podía sentir calor, un hilo de vida, una chispa. No había terminado, todavía no, pero el hombre responsable seguía allí. Respiraba, sonreía. Marcus retrocedió un paso sintiendo un cambio en la postura de Adrian. Pero esta vez fue Adrian quien lo miró fijamente, sin pestañear, firme. La cinta, el mismo rollo que Marcus había usado, colgaba de la bolsa en la cadera de Marcus, parcialmente desenrollado, brillando bajo las tenues luces de la cabina como una serpiente a punto de atacar. Los ojos de Adrian se clavaron en él. Su mano se movió antes de que su mente le diera permiso. Los pasajeros apenas tuvieron tiempo de procesar lo que veían. En un instante, Adrian estaba sentado, acunando a su hijo. Al siguiente, se había lanzado hacia adelante, agarrando la cinta y empujando a Marcus hacia atrás, hacia la fila vacía detrás de ellos. Marcus gruñó, sorprendido. Adrian no se detuvo. Con precisión mecánica, arrancó una tira y la enrolló alrededor de las muñecas de Marcus, obligándolas a apoyarse contra el reposabrazos. «No te puedes mover», siseó Adrian. Marcus pateó, forcejeando, pero Adrian era más fuerte, impulsado por el terror, la rabia y la determinación de un padre que ya había tenido suficiente. Siguieron más cinta adhesiva, sobre los brazos de Marcus, su pecho, un lado de su cara. «¿Quieres silencio?» La voz de Adrian era baja y cortante, cada palabra cortante. «Déjame mostrarte cómo se siente el silencio». Una última tira de cinta adhesiva se estiró entre los puños de Adrian. Los pasajeros se inclinaron. Uno incluso intentó tocar el botón del techo. Pero nadie habló. Nadie se atrevió a intervenir. Adrian presionó la cinta adhesiva sobre la boca de Marcus. El hombre se retorcía salvajemente, con los ojos abiertos, gritos ahogados escapando bajo el sello plateado, pero era demasiado tarde. El depredador había sido atado. Adrian retrocedió, abrazando a Elías una vez más. Respiraba más rápido, cada inhalación superficial, errática. Pero respiraba. Eso era todo lo que importaba. Todo lo demás podía arder. El silencio de un niño se convirtió en el grito de guerra más fuerte. Marcus dio un paso adelante de nuevo. Adrian apenas registró el movimiento. Su mundo se había reducido al peso inerte de Elías en sus brazos, a la palidez fantasmal del rostro de su hijo. Pero en el instante en que Marcus se movió, algo dentro de Adrian se quebró. Una línea se quebró, silenciosa y definitiva, como el filo de una espada al liberarse de su vaina. La rabia inundó sus venas, no la furia ardiente que ardía imprudentemente, sino la furia fría y precisa de un hombre que acababa de presenciar la violación de algo sagrado. «No», gruñó Adrian en voz baja, pero con un tinte amenazante. Marcus no se inmutó. En todo caso, sonrió con suficiencia, como retando a Adrian a hacer algo. Esa sonrisa, casual, cruel, sin remordimientos, fue la chispa final. Adrian se puso de pie. Con un brazo acunó a Elías contra su pecho, la cabeza del niño apoyada contra su pecho como un ala rota. Con la otra, se agachó y agarró la tira de cinta adhesiva que Marcus había dejado caer. Su brillo plateado reflejó las tenues luces de la cabina. Los pasajeros se quedaron boquiabiertos. Algunos gritaron. Un hombre al otro lado del pasillo se levantó de su asiento, confundido. Pero nadie se atrevió a moverse. «¡Siéntense!», gritó alguien, una voz masculina, asustada y aguda. Pero era demasiado tarde. Adrian ya estaba en movimiento. Se abalanzó hacia adelante, obligando a Marcus a retroceder con un empujón tan fuerte que el auxiliar de vuelo tropezó con un asiento vacío y se desplomó. El golpe resonó como un martillazo en el estrecho pasillo. Marcus intentó levantarse, pero Adrian fue más rápido. Dejó a Elías con cuidado en el regazo de un pasajero atónito a su lado, un hombre mayor con manos temblorosas, y se giró para encarar al depredador. «Ya no quiero ver más», dijo Adrian, apretando los dientes. La cabina giraba en silencio, cada respiración contenida, cada mirada fija en el enfrentamiento que se desarrollaba.
Adrian agarró las muñecas de Marcus y las empujó contra los reposabrazos. El hombre se retorció, gruñendo como una bestia atrapada en una trampa. «¡Quítate de encima!», espetó Marcus, con las venas abultándose en la sien y el rostro enrojecido. Pero Adrian no escuchaba. Ya estaba arrancando trozos de cinta adhesiva, con movimientos metódicos y mecánicos. Envolvió las muñecas de Marcus al asiento con la fría precisión de un artesano, con lazos apretados y eficientes, una y otra vez, hasta que la piel bajo la cinta empezó a hincharse. «¿Crees que puedes lastimar a mi hijo e irte?», susurró Adrian, con la respiración entrecortada no por el miedo, sino por la furia. Marcus se resistió a las ataduras, pero Adrian golpeó con el hombro el pecho del hombre, inmovilizándolo. Su fuerza no era solo física, era dolor convertido en propósito, una tormenta canalizada a través de la acción. Los pasajeros cercanos se estremecieron, pero no interfirieron. Incluso la tripulación permaneció paralizada, con los ojos abiertos y la boca entreabierta. Adrian cogió otra tira de cinta adhesiva. «¡No!», gritó Marcus, con un atisbo de miedo que finalmente se apoderó de su voz. «Estás cometiendo un error». Adrian no respondió. Agarró la mandíbula del hombre y la cerró a la fuerza con una mano. Luego le presionó la cinta adhesiva sobre la cara. Una tira larga al principio, luego otra, más apretada, sellándole la boca. Las protestas apagadas de Marcus se volvieron más desesperadas, más bestiales, pero Adrian no se detuvo. Volvió a envolver, y otra vez. Cada pasada de cinta era una sentencia, un juicio, una declaración. «Silenciaste a mi hijo», dijo Adrian, con la voz temblorosa por la contención. «Ahora siente lo que le hiciste sentir». El sonido de la cinta al rasgarse resonó más fuerte que los motores. Uno de los tripulantes más jóvenes, un hombre alto con chaleco negro, se acercó vacilante. «Señor, por favor. Es suficiente». Adrian se giró lentamente hacia él, con los ojos sombríos y los hombros agitados. «Le tapó la boca a mi hijo con cinta adhesiva», dijo, señalando con la cabeza a Elias, quien seguía inmóvil en los brazos del hombre 2 filas atrás. Dejó de respirar. Los pasos del tripulante vacilaron. Algunos pasajeros dejaron escapar una exclamación de asombro al comprender las implicaciones. Un hombre se llevó una mano a la boca. Otro cerró los ojos, susurrando una oración. Nadie se movió para ayudar a Marcus. Ya no. Adrian estaba de pie sobre él, más alto, más fiero, transformado. Su camisa estaba arrugada, húmeda de sudor. Su pecho subía y bajaba con respiraciones entrecortadas. Cinta adhesiva colgaba de una mano como una bandera de rebelión. Marcus lo miró fijamente con los ojos abiertos, frenéticos, suplicantes, pero en silencio. Los papeles se habían invertido. Adrian lo miró, respirando con los dientes apretados. Marcus ya no era una amenaza, era una advertencia, un símbolo, la encarnación de toda crueldad invisible que alguna vez se había escapado a la justicia, pero no esta vez, no este padre, no este vuelo. Las luces de arriba parpadearon levemente mientras la turbulencia sacudía la cabina, pero el ambiente en el interior ya había cambiado. El miedo que una vez se había centrado en Adrian ahora fue reemplazado por algo más, comprensión. Tal vez incluso asombro. En ese momento, Adrian no era solo un padre afligido, era la mano que marcaba las consecuencias. Y cuando retrocedió, viendo a Marcus retorcerse bajo sus ataduras, con la cinta adhesiva en el rostro brillando bajo las luces fluorescentes, un silencio invadió el avión. El equilibrio de poder había cambiado. Adrian ya no era solo un padre afligido, era el verdugo. El mismo silencio que Marcus había impuesto al niño ahora venía por él. Marcus se retorcía violentamente contra el asiento, su cuerpo convulsionando en movimientos espasmódicos y desesperados. Tenía las muñecas atadas con cinta adhesiva, la misma espiral plateada que una vez había usado como una herramienta de control, ahora lo mantenía prisionero. La cinta que le cubría la boca se estiraba con cada grito ahogado. El sonido, un gemido bajo y ahogado, resonaba por la cabina como un susurro fantasmal. Adrian Baylor estaba frente a él, con el pecho agitado y los ojos entrecerrados, no por confusión ni miedo, sino por algo más agudo, más frío. Un propósito. El aire dentro del avión había cambiado. Ya no estaba solo presurizado, estaba cargado, denso de silencio, tensión e incredulidad. Cada asiento albergaba un testigo,
Algunos pasajeros se aferraban a los reposabrazos con tanta fuerza que sus nudillos palidecían. Otros permanecían paralizados, con la boca entreabierta, mirando a Adrian y Marcus como si no supieran cuál de los dos hombres representaba el mayor peligro. Un adolescente cerca del pasillo buscó instintivamente su teléfono, pero su mano se quedó congelada en el aire, demasiado asustada para moverse. Adrian apretó con más fuerza la cinta que rodeaba el pecho y los hombros de Marcus. Sus manos se movían con precisión, sin pánico. Con cada tirón de la cinta, reclamaba algo que le habían robado: la seguridad de su hijo, la santidad de la paternidad, la confianza en que la crueldad sería castigada y no ignorada. «Pensaste que nadie te detendría», dijo Adrian en voz baja, casi para sí mismo. No alzó la voz, pero atravesó el silencio aturdido como un bisturí. Mantuvo las manos firmes con la mirada fija en el rostro agitado de Marcus. «Pensaste que este era tu cielo, tu camarote, tus reglas». Marcus sacudió la cabeza, con los músculos del cuello tensos mientras intentaba hablar a través de las capas de cinta. Sus fosas nasales se dilataron, sus ojos abiertos por la incredulidad y el pánico creciente. Pero Adrian no parpadeó. La imagen de Elias, quieto y sin aliento, momentos antes, estaba grabada en su mente, alimentando cada movimiento como aceite en el fuego. Desde la cabina, la voz del capitán no llegó. Solo se oía el zumbido mecánico del vuelo, los chasquidos apagados de la gente moviéndose en sus asientos y el susurro de alguien que susurraba una oración desde la primera fila. Un hombre calvo con gafas se inclinó hacia adelante, murmurando: «Dios nos ayude», como si temiera que incluso esas palabras pudieran provocar algo peor. Detrás de Adrian, un auxiliar de vuelo más joven, que aparentaba haber terminado su entrenamiento, se quedó paralizado. Llevaba un chaleco azul que le quedaba un poco grande, con su placa de identificación colgando torcida. Había presenciado las acciones anteriores de Marcus, pero no dijo nada. Ahora, ante el cambio de poder, temblaba, indeciso entre intervenir o quedarse quieto. Abrió la boca y volvió a cerrarla. Adrian no necesitaba ayuda. Ya no. Se acercó aún más a Marcus, sus rostros a centímetros de distancia. «Pedí la paz», dijo Adrian lentamente. «Trajiste la guerra». Arrancó una nueva tira de cinta adhesiva de un tirón fuerte, un sonido agudo y definitivo. Marcus se retorció con más fuerza, pero Adrian le envolvió la cinta sobre los hombros, sobre el pecho, sujetándolo con más fuerza al asiento. Con cada vuelta, los movimientos de Marcus se debilitaban. Sus protestas eran apagadas y entrecortadas. No había alegría en el rostro de Adrian, solo fuego, firme y justo. Alguien en la parte trasera murmuró: «Esto está yendo demasiado lejos». Pero otra voz, tranquila y firme, replicó: «Salvó a su hijo. ¿No harías tú lo mismo?». Esa segunda voz pertenecía a un hombre con una chaqueta de cuero marrón, sentado justo detrás de Adrian. Estaba sentado con la espalda recta, los brazos cruzados y la mirada fija. No tenía miedo. Observaba atentamente, calculando, quizás incluso respetando el control de Adrian. La ironía no pasó desapercibida. Apenas minutos antes, Marcus había recorrido esos pasillos con un poder desmedido. Había sido el ejecutor, la figura tras el uniforme que esperaba su misión. Ahora, despojado de control, con los ojos abiertos y desesperados, sintió cada segundo del miedo que una vez le había infligido. Adrian se inclinó de nuevo, agarrando con fuerza el hombro de Marcus con una mano. «Quería silencio», susurró con voz de acero. «Siéntelo». La última tira de cinta adhesiva volvió a cubrir la boca de Marcus, tensa, deliberada e impasible. Marcus se sacudió una, 2 veces, y luego se desplomó ligeramente, respirando superficialmente bajo las capas. El brillo plateado de la cinta reflejó la tenue luz de la cabina, convirtiéndolo en algo completamente distinto, un símbolo, una advertencia, un reflejo de la violencia que una vez había desatado sin pensar. Los pasajeros permanecieron sentados en un silencio atónito. El aire olía ligeramente a sudor, metal y miedo. Un hombre en algún lugar de la parte trasera susurró a su teléfono, sin darse cuenta de que estaba grabando. Otro se secó las lágrimas de los ojos. Nadie supo si eran de miedo o de empatía. Adrian se irguió, con el pecho subiendo y bajando. Sus ojos recorrieron la cabina, no buscando amenazas, sino testigos. Todos los hombres en ese avión acababan de ver lo que sucedía cuando un depredador traicionaba a un padre.
Adrian no volvió a hablar. No lo necesitaba. Sus acciones habían hablado por él. El depredador se había convertido en presa, y la justicia se envolvía en tiras plateadas de cinta adhesiva. Adrian acababa de apretar la última tira de cinta adhesiva sobre el rostro de Marcus, cuando una voz a sus espaldas gritó: «¡Basta! ¡Aléjate de él ahora!». Un fuerte agarre aferró el brazo de Adrian, tirándolo hacia atrás con más fuerza de la que esperaba. Instintivamente, se giró y empujó, y su mano libre aterrizó de lleno en el pecho de un hombre uniformado, uno de los auxiliares de vuelo de mayor rango, alto, con la cara roja y visiblemente tembloroso. El hombre retrocedió unos pasos, con la sorpresa pintada en el rostro. No esperaba resistencia, sobre todo de un pasajero con un niño en brazos. Jadeos resonaron en la cabina, más fuertes que el zumbido de los motores del avión. Adrian se mantuvo firme, con el pecho agitado, protegiendo con su cuerpo a Elias, que gemía suavemente en sus brazos. «Atrás», dijo Adrian, con la voz ronca por la emoción, pero firme. «Intentó matar a mi hijo. No es una víctima». El asistente principal levantó las manos en un gesto tranquilizador, pero su voz sonaba estridente por el pánico. «Tú no puedes decidir eso. No puedes simplemente agredir a un miembro de la tripulación en pleno vuelo. Hay protocolos». «¿Protocolos?», espetó Adrian, con los ojos encendidos. Le tapó la boca a un niño con cinta adhesiva hasta que dejó de respirar. «¿Dónde estaban tus protocolos entonces?». La tensión entre los dos hombres crepitaba como estática en el aire. Algunos pasajeros se apartaron, aferrándose a los reposabrazos, sin saber quién tenía razón. Otros observaban asintiendo en silencio. Su lealtad se inclinaba hacia Adrian, aunque el miedo los mantenía inmóviles. La escena se tambaleaba peligrosamente, el orden al borde del colapso. Por un momento, Adrian pensó que el asistente lo intentaría de nuevo. Su postura cambió, con las piernas tensas y los brazos colgando a los costados como un boxeador inseguro de su próximo golpe. Adrian agarró a Elias con más fuerza, plantando los pies con más firmeza. Estaba listo para pelear si era necesario. Pero entonces, interrumpiendo la confusión, se oyó otra voz. No era fuerte, pero sí clara. Tranquila, intencional. «Déjalo en paz». Todas las cabezas se giraron hacia quien hablaba. Un hombre se encontraba varias filas atrás, levantándose lentamente de su asiento. Llevaba un largo abrigo gris que le rozaba la parte superior de los zapatos, y su actitud era tranquila, casi inquietante en su calma. Levantó una pequeña cámara de mano, con la luz de grabación aún parpadeando en rojo. La voz del hombre, aunque no gritada, resonó por la cabina con una autoridad que silenció la habitación. «Me llamo Damon Crowe. He estado filmando desde el momento en que ese hombre», señaló el rostro cubierto de cinta adhesiva de Marcus. «Le tapó la boca a ese bebé con cinta adhesiva. Esta cámara lo tiene todo, cada segundo». Se oyeron jadeos de nuevo, esta vez teñidos de algo nuevo. Comprensión. Varios pasajeros se volvieron hacia Adrian con renovada comprensión y su vacilación dio paso a la empatía. Damon salió al pasillo con expresión seria pero firme. «Este hombre no atacó primero. Actuó cuando nadie más lo hizo. ¿Quiere la verdad? La tengo aquí mismo». El azafato miró a Damon y luego a Adrian. Abrió la boca y volvió a cerrarla. La dinámica de poder en la cabina se movió como placas tectónicas. Por primera vez desde que el avión se elevó en el cielo tormentoso, Adrian no se sintió solo. El pecho de Adrian se encogió, no de miedo esta vez, sino de algo más, algo parecido a la esperanza. La cámara era más que una prueba. Era una armadura, un testigo que nadie podía silenciar. Miró a Damon y asintió levemente. «Gracias», dijo, con la voz casi perdida en el zumbido de la cabina. Damon le devolvió el asentimiento. «No me agradezcas todavía. El mundo exterior sigue esperando para convertir esta historia en algo que se venda. Pero no pueden tergiversar lo que no pueden negar». Los pasajeros comenzaron a murmurar entre ellos, no por miedo, sino en apoyo. Un hombre habló. «Yo también lo vi». «Hizo lo correcto». Otro añadió. «Ese bebé habría muerto si no hubiera intervenido». Por un breve instante, la unidad floreció en la cabina. No todos estaban de acuerdo, pero el peso de la verdad había cambiado el rumbo. Adrian miró a Elias, cuya respiración se había estabilizado en inhalaciones superficiales pero rítmicas. Su hijo, aún frágil,
aún pálido, pero vivo. La imagen de la sonrisa de Marcus, la visión de esa cinta plateada, el silencio que siguió, todo ardía en su memoria. Pero ahora, con las imágenes de Damon y las voces que se alzaban a su alrededor, la determinación de Adrian se endureció. No huiría de lo que había hecho. No se disculparía por proteger a su hijo. El avión seguía surcando las nubes, pero dentro de la cabina, la tormenta ya no era solo suya. Un presagio se agitaba como un trueno lejano. Esta grabación, esta verdad grabada, no se limitaría a un solo avión. Destruiría mentiras, reescribiría narrativas y trazaría líneas de batalla en los tribunales y las pantallas que aguardaban abajo. Cuando las mentiras intentan gritar, la verdad encuentra su lente. Pensó que la crueldad podía ser sepultada bajo el silencio, pero la justicia siempre encuentra una voz. Si crees que todo abuso debe ser respondido, suscríbete. La justicia empieza aquí. Adrian presionó la última tira de cinta adhesiva sobre la boca de Marcus. Sus manos temblaban por la oleada de adrenalina que aún lo recorría. El hombre bajo su agarre ya no se retorcía. La lucha se había disipado en las extremidades de Marcus, dejando solo respiraciones superficiales y entrecortadas que escapaban por su nariz. A su alrededor, la cabina contenía la respiración. La quietud no era paz, era la quietud antes de que la comprensión se asentara en los huesos de cada pasajero. Entonces, un sonido rompió el silencio. Débil, frágil. Tos. Volvió a sonar, suave, superficial, inconfundiblemente real. La cabeza de Adrian se inclinó hacia abajo. Elías se removió en sus brazos, con una manita contra el pecho de su padre. Los labios del bebé se separaron ligeramente, dejando escapar una respiración áspera mientras su pecho se elevaba con esfuerzo. Siguió una tos húmeda y jadeante, apenas audible pero increíblemente fuerte para los oídos de Adrian. Durante un instante, no se movió. Entonces, todo el peso lo golpeó. Elías estaba vivo. Adrian se dejó caer de rodillas en el estrecho pasillo, abrazando a su hijo como si solo ese acto pudiera anclarlo a este mundo. Su pecho se agitaba con sollozos que ya no intentaba ocultar. Las lágrimas brotaban de sus ojos y goteaban sobre la manta del niño mientras acunaba a Elías más cerca, susurrando en fragmentos rotos. «Quédate conmigo. Te tengo. Ahora estás a salvo». Los pasajeros jadearon. La tensión se disipó en una ola por la cabina. Algunos se taparon la boca con las manos. Otros cerraron los ojos, agradecidos en silencio de no haber presenciado una tragedia. Sin embargo, a pesar del alivio, nadie se acercó. El aire aún temblaba de incertidumbre. Adrian levantó la vista. Marcus, desplomado en el asiento, apenas estaba consciente. Su pecho subía y bajaba débilmente bajo las apretadas bandas de cinta plateada. Sus ojos estaban abiertos y sin pestañear, entre el desafío y el miedo. Cada gramo de autocontrol que había mostrado antes se había disuelto en silencio y sudor. Parecía menos un hombre y más una amenaza derrumbada. Algo que antes era afilado y gruñón, ahora embotado por su propio veneno. Adrian se puso de pie, apretando los brazos alrededor de Elías con fuerza protectora. Su expresión había cambiado. La furia salvaje y abrasadora que una vez le contorsionó el rostro se había transformado en algo más frío, más claro. No era rabia, sino determinación, pero incluso mientras permanecía allí, respirando con dificultad y con el corazón latiéndole con fuerza, una nueva preocupación comenzó a florecer. ¿Qué dirían ahora? Sintió el peso de docenas de ojos sobre él, algunos llenos de compasión, otros con un juicio silencioso. Había salvado a su hijo, sí, pero había ido demasiado lejos. Entendería el mundo que no se trataba de una venganza ciega, sino de desesperación, agudizada por el grito de un niño que se callaba. Se giró lentamente, observando la cabina. Varios pasajeros apartaron la mirada. Un hombre cerca de la parte trasera asintió, ofreciéndole apoyo en silencio. Otro, más cerca de la parte delantera, mantenía el teléfono a un volumen bajo, sin dejar de grabar. Adrian no sabía si sentirse reconfortado o atrapado por esa lente. Sus pensamientos daban vueltas. Las cámaras, las consecuencias, los titulares. Lo verían como un monstruo, una amenaza. ¿Les importaría que Elías casi hubiera muerto? Un gemido sordo salió de la garganta de Marcus, ahogado por la cinta. La mirada de Adrian volvió a clavarse en él.
Number. Este hombre no merecía compasión. Había caminado por el pasillo como una mecha, esperando a que se encendiera. Había visto sufrir a un niño y lo había tomado como una ofensa personal. No había actuado por estrés, sino con intención. Esa cinta no era una locura. Había sido una elección. Adrian movió a Elias en sus brazos, sintiendo la respiración superficial del niño contra su cuello. Con dedos temblorosos, besó la frente del chico. «Estás a salvo», susurró de nuevo con la voz ronca por la emoción. «Lo prometo. Nadie volverá a hacerte daño». A su alrededor, los murmullos comenzaron a extenderse. Los pasajeros susurraban entre sí, con las cabezas inclinadas. Algunos discutían, otros observaban en silencio. El avión, antes un lugar de silenciosa tensión, se había convertido en un tribunal por sí mismo. Un hombre cerca de la fila 9 finalmente habló. ¿Está bien el bebé?» Adrian no respondió con palabras. Simplemente asintió una vez, con la mandíbula apretada y una expresión indescifrable. Echó una última mirada a Marcus, quien ahora se hundía en el reposacabezas como una amenaza descartada, con los ojos oscilando entre la conciencia y la derrota. Una voz débil habló detrás de Adrian. «Señor, la cabina quiere saber si la situación está bajo control». Era uno de los asistentes más jóvenes, nervioso, pálido, masculino. Adrian no se giró. «Ya lo está», dijo, con cada palabra mesurada, su tono acerado. Y aunque la tormenta había pasado momentáneamente, el aire seguía cargado de preguntas. Miedos no expresados flotaban entre los asientos, como el humo de un fuego aún no extinguido. Todos habían visto lo sucedido, pero no todos estaban de acuerdo en su significado. Fuera de las ventanas, la noche aún reinaba en el cielo, las estrellas sepultadas bajo capas de nubes y altitud. Pero dentro de la cabina, algo había cambiado. Un hombre estaba destrozado, un niño casi perdido, y un padre transformado en algo que no era ni héroe ni villano. Solo una verdad latía con claridad en la mente de Adrian, mientras mecía suavemente a su hijo en la penumbra. La esperanza titilaba como una vela en la tormenta, pero el fuego de la venganza aún no había terminado de arder. La voz del capitán rompió el pesado silencio como un látigo en el aire. «Damas y caballeros, vamos a realizar un aterrizaje de emergencia. Por favor, mantengan la calma y permanezcan sentados con los cinturones de seguridad abrochados». El anuncio flotaba en la cabina como una niebla, denso, inquietante, imposible de ignorar. Se hizo el silencio, roto solo por el ocasional roce de un cinturón de seguridad al apretarse o el nervioso golpeteo de dedos contra los reposabrazos. Pero nadie miró hacia adelante. Todas las miradas, todas y cada una, estaban fijas en Adrian Baylor. Permanecía inmóvil, con Elías aferrado a su pecho, con la otra mano aún agarrando el rollo de cinta adhesiva plateada como un arma hecha de dolor. Marcus Wren permanecía atado en su asiento al otro lado del pasillo, con la cabeza gacha y el pecho agitado en respiraciones cortas y apagadas. La cinta que le cubría el rostro brillaba bajo las luces del techo, captando cada movimiento como el brillo de una cuchilla. Un susurro rompió la tensión. «Ese hombre salvó a su bebé», dijo un pasajero cerca de la parte de atrás. «Podría habernos salvado a todos», añadió otro con cautela. Pero no todos asintieron. Algunos estaban pálidos, con la mirada fija entre el asistente atado y Adrian, como si no supieran quién era la verdadera amenaza. Adrian tenía la mandíbula apretada, pero su mente daba vueltas más rápido que los motores fuera de la cabina. Sabía exactamente lo que le esperaba en tierra. Oficiales uniformados, luces destellantes, un juicio emitido en titulares antes de que se hiciera una sola pregunta. Verían cinta adhesiva. Verían a un miembro de la tripulación sometido, y si no creían lo sucedido, si solo veían la superficie, podría perderlo todo. La voz de Damon Crowe interrumpió los murmullos. «Lo tengo todo grabado», dijo en voz alta, sosteniendo la pequeña cámara. «De principio a fin. Necesitan ver qué pasó, no solo cómo se ve ahora». Adrian se giró ligeramente hacia él y asintió. Esa grabación era su salvavidas ahora, la única oportunidad que tenía de cambiar la historia antes de que lo devorara. Entonces, de repente, se alzó otra voz. Era temblorosa pero urgente, proveniente de un hombre sentado 2 filas más adelante. Se llamaba Harold Maddox,
un hombre calvo con gafas finas y un comportamiento inquieto que apenas había hablado en todo el vuelo. Creo que estaba manipulando mi maleta, dijo Harold con la voz quebrada. Antes de todo esto, Marcus, se agachó cerca del compartimento superior y pensé que era solo rutina, pero ahora no estoy tan seguro. Adrian giró la cabeza bruscamente. Preguntó en voz baja pero con un filo de acero. No lo sé, tartamudeó Harold. Parecía raro, concentrado, como si no quisiera que nadie lo viera. A Adrian se le aceleró el pulso. Ábrelo, dijo acercándose. Ahora. Los pasajeros volvieron a guardar silencio. Harold dudó un instante y luego metió la mano en el compartimento superior. Le temblaban los dedos al abrir la cremallera del bolsillo lateral. El sonido de la cremallera resonó más fuerte de lo debido en la tensa quietud. Sacó un pequeño recipiente metálico, elegante, sin etiqueta, de esos que se pasan por alto a menos que sepas buscarlo. Adrian lo cogió con cuidado y lo abrió. Dentro había filas de pastillas azul pálido, docenas de ellas. La reacción fue instantánea. Unas exclamaciones de asombro recorrieron la cabina como una ráfaga de viento. Una mujer en la parte trasera ahogó un grito. Un hombre con traje de negocios murmuró algo en voz baja. Incluso Damon se acercó un paso más, bajando la cámara por primera vez. Adrian apretó con más fuerza a Elias, quien se movió levemente en sus brazos, despertando de una breve inconsciencia. La respiración del niño era lenta pero constante, aún con vida. Pero ¿y si Marcus hubiera logrado drogar la cabina? ¿Y si Elias hubiera sido el primero en sufrir mientras los demás lo seguían? Esto no fue un impulso, dijo Adrian, girándose para encarar a la multitud atónita. Su voz era tranquila, pero llena de una claridad que la hacía imposible de ignorar. No se le escapó, lo planeó. Un murmullo de asentimiento resonó entre los asientos. La comprensión fue un golpe duro. Marcus no era solo un hombre cruel, era una amenaza para todos a bordo. ¿Crees que iba a usar esas pastillas con los pasajeros?, preguntó alguien. Tenía cinta adhesiva, sedantes, y un historial que nadie se molestó en comprobar, respondió Adrian. ¿Cuántos de nosotros se suponía que nos quedaríamos dormidos y no despertaríamos? Silencio. Damon volvió a levantar lentamente la cámara. El mundo también necesita oír eso, dijo. Todo. Adrian asintió. Pero en su interior, la tormenta no había pasado. Simplemente había cambiado de forma. Sabía que esto era más grande ahora, más grande que él, más grande incluso que Elias. Se trataba de un sistema que le había permitido a Marcus llegar a ese pasillo en primer lugar. Y en el momento en que aterrizaran, el sistema intentaría protegerse. Miró el contenedor en su mano. Frío. Lleno de algo invisible pero peligroso. Marcus se movió ligeramente entre sus ataduras, abriendo los ojos de golpe. Ya no había arrogancia en ellos, solo miedo. Adrian sostuvo su mirada por un largo momento. No intercambiaron palabras, pero el mensaje era claro. Viniste por mi hijo. Casi te lo llevaste todo. Ahora el mundo verá lo que eres. Cuando los motores comenzaron a rugir con más fuerza, indicando el descenso, las señales de los cinturones de seguridad parpadearon. Adrian se sentó, sujetando a Elias en su regazo con la máscara de oxígeno infantil a mano. Mantenía la mirada al frente, respirando con normalidad. Afuera, las luces de los vehículos de emergencia comenzaron a parpadear a través de las pequeñas ventanas. Nadie habló, ni siquiera Marcus. La cabina se había convertido en un tribunal, y pronto las puertas se abrirían al juicio. El mal nunca es un accidente, a menudo es un plan a punto de desplegarse. En el momento en que el envase de plástico de las pastillas cayó al suelo y rodó cerca de los pies de un pasajero, un escalofrío recorrió la cabina como una ráfaga de viento a través de una ventana rota. Faltaba la etiqueta, pero el contenido era inconfundible. Filas de sedantes redondos y pálidos, apilados apretadamente en pequeños compartimentos. Una exclamación ahogada recorrió el pasillo cuando el hombre que había abierto la bolsa dio un paso atrás, tembloroso, con las manos temblorosas. «Estos no eran míos», dijo con la voz entrecortada. «Él los puso ahí. Lo vi hacerlo. Pensé que fue un error». Adrian se giró hacia el pasajero, entrecerrando los ojos mientras examinaba la evidencia.
El rostro del hombre estaba pálido, con las sienes cubiertas de sudor, pero sus palabras resonaban con sinceridad. Adrian miró a Elias, cuyas respiraciones se habían estabilizado, aunque su cuerpo permanecía acurrucado flácidamente en los brazos de su padre. Luego volvió a mirar a Marcus, quien estaba sentado, amordazado y atado, mirándolo con ojos llorosos y furiosos. La cinta adhesiva que le cubría la cara estaba ahora húmeda de sudor, y su pecho subía y bajaba en breves y furiosos estallidos. La cabina ya no era simplemente una nave en el cielo, se había convertido en un tribunal. Cada hombre en el pasillo era un testigo, cada susurro, un veredicto en formación. Los pasajeros se acercaron unos a otros, debatiendo qué creer. Algunos negaron con la cabeza con incredulidad, otros señalaron a Marcus con el dedo acusador, y algunos, a pesar de todo lo que habían visto, cuestionaron la autoridad de Adrian para tomarse la justicia por su mano. Un hombre con traje de negocios se levantó del asiento del pasillo, agarrándose al compartimento superior para estabilizarse. «Tenemos que informarle al capitán. Esto nos supera ahora», dijo. Adrian dio un paso al frente, colocándose entre la multitud y Marcus. «No actuó por estrés», dijo Adrian con voz clara y firme. «Vino con estas pastillas. Esto no fue un arrebato, fue un plan». Su voz, baja pero contundente, acalló los murmullos. Las luces parpadeantes del techo proyectaban largas sombras sobre las paredes, exagerando el dramatismo de cada rostro, de cada movimiento. Los motores zumbaban bajo sus pies, un recordatorio constante de que seguían suspendidos a miles de metros de altura, juntos en un momento de presión del que ninguno podía escapar. Damon Crowe levantó su cámara una vez más, apuntándola hacia Adrian. «Sigue hablando», instó en voz baja. «Que el mundo vea esto». Adrian asintió, no a Damon, sino a todos. No solo silenció a mi hijo, podría habernos silenciado a todos. ¿Cuántos de estos harían falta para dejar sin aliento a una cabina llena de hombres? ¿Qué hubiera pasado si no lo hubiera detenido? ¿Si mi hijo no hubiera llorado? ¿Nos habríamos despertado todos atados a nuestros asientos? ¿O no nos habríamos despertado? Una profunda inhalación resonó desde atrás. Un auxiliar de vuelo, joven y nervioso, salió de detrás de la cortina. Yo vi a Marcus cerca de la estación de la tripulación antes. Estaba trasteando con algo en el cajón del carrito de bebidas. No dije nada porque pensé que estaba reorganizando suministros, pero ahora no estoy seguro. Adrian volvió la mirada hacia el joven. ¿Puso algo ahí? El auxiliar dudó. Yo no lo sé. Quizás. Estaba ayudando con un problema con el cinturón de seguridad en la sexta fila. Pero recuerdo que el cajón estaba abierto y parecía distraído, no enfadado, no apurado, solo concentrado. Los susurros se hicieron más fuertes. Los murmullos ya no se referían al miedo a Adrian, sino a la posibilidad de que Marcus hubiera planeado algo más oscuro, algo mucho más peligroso que un momento de crueldad. La idea se arraigó en las mentes de los pasajeros como una enredadera que se extendía. Adrian miró a Marcus, quien ahora forcejeaba con más fuerza contra la cinta, gruñidos ahogados que escapaban al patear la base del asiento. Pero ya no era furia, era pánico. Sus ojos, abiertos como platos, miraban fijamente la bolsa de pastillas, los rostros que se volvían hacia él. «Iba a drogarnos», murmuró alguien desde adelante. «No, no droga, desactivar», corrigió otro hombre con gravedad. «Eso explica la actitud. Estaba esperando un detonante». El llanto de Elias, «Eso arruinó su cronología», dijo el empresario de antes, sentándose lentamente. Adrian permaneció de pie, con una llama de calma en sus ojos. Sabía lo que hacía. No se trataba de ruido, no se trataba de protocolo, se trataba de potencia y control. El zumbido de los motores cambió. El avión había comenzado su descenso. Las luces del techo parpadearon con un suave tintineo al encenderse las luces de los cinturones de seguridad. La voz del capitán resonó por el intercomunicador, tensa pero firme. «Damas y caballeros, les habla su capitán. Nos preparamos para un aterrizaje de emergencia no programado. Necesito que todos permanezcan sentados y tranquilos. Tripulación de cabina, tomen asiento inmediatamente». La orden sentenció el momento. Los pasajeros obedecieron sin protestar. La tensión flotaba en el aire mientras los respaldos crujían y los cinturones se ajustaban. El descenso había comenzado.
pero nadie sintió alivio. El suelo no prometía seguridad. Prometía interrogatorios, luces destellantes y el juicio de personas que no habían vivido este vuelo. Adrian se sentó lentamente, manteniendo a Elias acurrucado contra él, con la mirada fija en Marcus una última vez antes de cerrarla brevemente en un gesto de preparación. Damon, todavía filmando, susurró: «Van a venir por ti, ¿sabes? Incluso con las imágenes. Rompiste el protocolo». «No vine aquí a seguir el protocolo», murmuró Adrian con voz suave pero firme. «Vine aquí a proteger a mi hijo». El peso de esa declaración se apoderó de Damon. Bajó la cámara ligeramente y luego la volvió a levantar con renovada determinación. Desde su rincón, Marcus permanecía encorvado. La cinta plateada reflejaba las tenues luces. Su cuerpo estaba desplomado e inmóvil. Su presencia ya no se sentía dominante, sino lastimosa, vacía. La tormenta que había intentado convocar se había vuelto contra él. Afuera, el cielo nocturno dio paso a destellos de luz. La pista se alzaba ante él. Las sirenas parpadeaban en la distancia, ya convergiendo. Dentro de la cabina nadie hablaba. El rugido del descenso sustituyó a los gritos anteriores. Incluso el miedo flotaba en el aire. Y por encima de todo, Adrian permanecía inmóvil, con la mandíbula apretada y la mirada fija al frente. Al caer el avión sobre la pista, el juicio cayó sobre cada uno de los ocupantes. Los neumáticos impactaron contra la pista con una violenta sacudida, estremeciendo la estructura metálica del avión. El chirrido de la goma sobre el asfalto llenó la cabina mientras los vehículos de emergencia con luces intermitentes pasaban a toda velocidad, sus luces rojas y azules cortando la noche por las ventanas. Dentro, los pasajeros se aferraban a los reposabrazos, conteniendo la respiración no por la turbulencia, sino por la tormenta que ya había azotado la cabina a 30.000 pies. Adrian Baylor no se inmutó. Sus brazos acunaban a Elias con fuerza contra su pecho. La respiración del niño aún era superficial, su calor un frágil salvavidas. La mirada de Adrian permaneció fija en la parte delantera de la cabina. No parpadeó cuando el avión finalmente redujo la velocidad y los motores se redujeron a un tenso zumbido. En el momento en que el avión se detuvo, las puertas delanteras se abrieron de golpe con un siseo metálico. Una ráfaga de aire frío nocturno inundó el interior, seguida por el golpeteo de botas. Oficiales uniformados irrumpieron en el pasillo con órdenes tajantes y los brazos en alto. «¡Manos donde podamos verlas!», ladró uno. «¡Todos permanezcan sentados!», gritó otro, recorriendo el pasillo con la mirada cautelosa. Los pasajeros se quedaron paralizados en seco, algunos levantando las manos temblorosas, otros protegiéndose los ojos del repentino resplandor de las linternas. La mirada del oficial al mando se movió rápidamente, primero en Marcus Wren, atado y desplomado en su asiento con capas de cinta adhesiva plateada sobre el pecho, las muñecas y la cara. Luego, sus ojos se clavaron en Adrian. Adrian se levantó lentamente, con cuidado de no hacer ningún movimiento brusco. Elias se movió débilmente en sus brazos, gimiendo, y Adrian bajó la voz en un susurro dirigido solo a su hijo. «Ya casi terminamos, pequeño. Solo un poco más». Los oficiales dudaron. Su entrenamiento se debatía con lo que veían. Un hombre de pie, erguido, tranquilo, acunando a un bebé. Un auxiliar de vuelo silencioso y contenido, pero con un uniforme que solía denotar autoridad. ¿Quién era la amenaza? Uno de los oficiales se adelantó, con la mano cerca de su arma enfundada. «Señor, baje al niño y aléjese». Adrian no se inmutó. Su voz era baja, pero firme. «Está herido. No lo bajaré. Vamos, señor. No queremos... ¡Nos salvó!». Se oyó una voz repentina detrás de los oficiales. Todas las cabezas se giraron cuando Damon Crowe salió al pasillo, con el abrigo gris abierto y el brazo en alto, sosteniendo la pequeña cámara que había capturado todo el suplicio. Su voz era ahora más alta, más firme. «Él no es la amenaza. El hombre atado al asiento sí lo es». Otro oficial miró a Damon, quien presionó un botón en el lateral del dispositivo. La pequeña pantalla se iluminó, mostrando destellos de la grabación. Se reprodujeron unos segundos. Marcus forzando la cinta sobre la boca de Elias, Adrian arrancándola, el cuerpo inerte del niño, los pasajeros gritando. Se hizo el silencio. Uno de los oficiales superiores se acercó para inspeccionar la grabación. Su expresión se endureció al procesar la evidencia. Volvió a mirar a Marcus.
cuyos ojos estaban entrecerrados tras la cinta adhesiva. Su rostro estaba pálido. Los últimos vestigios de desafío se habían convertido en algo inquietantemente vacío. «Sáquenlo», ordenó el oficial. Dos oficiales más jóvenes se acercaron a Marcus. Dudaron solo un momento antes de sacarlo del asiento, con la cinta aún pegada a su ropa. Su cuerpo pesaba como un hombre finalmente abrumado por la verdad. Gruñó débilmente tras el sello adhesivo, pero nadie respondió, ni con compasión ni con palabras. Adrian exhaló bruscamente cuando la atención se desvió de él. Pero no era tan insensato como para creer que el peligro había pasado. La justicia, una vez puesta en marcha, no se detenía fácilmente. Esperaba esposas, o al menos una detención. En cambio, otro oficial se acercó a él, con la mano aún apoyada en su cadera y la voz mesurada. «¿Está bien el niño?» «Está vivo», respondió Adrian, «pero necesita atención médica de inmediato». El oficial asintió y se hizo a un lado, llamando por radio a un equipo médico. A través de la escotilla abierta, Adrian vio luces parpadeantes reflejadas en la pista. Un equipo ya corría hacia las escaleras. A su alrededor, la cabina permanecía en un silencio inquietante. Nadie se movió. Nadie se atrevió a hablar fuera de turno. ¿Se acabó?», susurró alguien detrás de él. Nadie respondió. Adrian se giró brevemente hacia los demás pasajeros. Algunos apartaron la mirada. Algunos le dedicaron breves asentimientos de solidaridad. Unos pocos lo miraron fijamente, atormentados por lo que acababan de presenciar. Un hombre de mediana edad, con el pelo ralo y la mano temblorosa, alzó la voz apenas por encima de un susurro. «Gracias». Adrian asintió levemente, pero no dijo nada. Al girarse hacia la salida, los oficiales se hicieron a un lado, creando un pasillo estrecho en el centro del avión. Adrian lo atravesó lentamente, con los zapatos golpeando el suelo al ritmo de sus pensamientos desbocados. Elias se removió en sus brazos, dejando escapar una tos leve. A Adrian se le encogió el pecho. Al pie de la escalera, los paramédicos esperaban. Uno se acercó y sujetó con cuidado a Elias con las manos enguantadas, mientras Adrian lo seguía de cerca con el corazón en un puño. Tras él, los flashes de las cámaras. Periodistas y curiosos ya se congregaban en el perímetro de seguridad. Adrian los ignoró a todos. Desde la cabina superior, los oficiales continuaron saliendo, escoltando a Marcus, quien estaba inmovilizado, hasta un vehículo aparte, con las sirenas a todo volumen. Adrian no miró atrás. Sus pensamientos estaban puestos en el futuro, en el hospital, en las preguntas que pronto le harían, en la retorcida red de verdades y engaños que seguiría. Pero por ahora solo importaba una cosa. Elías había sobrevivido. Y él también. La verdad no siempre sale del avión esposada, a veces sale con un niño en brazos. La terminal estalló en un frenesí en cuanto se abrieron las puertas de la cabina. Los flashes de las cámaras iluminaron la pasarela como una tormenta eléctrica. Los reporteros acudieron en masa desde todas direcciones, con los micrófonos al frente como lanzas, gritando preguntas antes de que Adrian siquiera hubiera dado un paso completo en la pasarela. Agentes uniformados flanqueaban la salida del avión, intentando mantener el orden, pero los medios ya se habían enterado de lo ocurrido a bordo, mitad rumor, mitad tormenta. «Atacaste a la azafata», ladró un hombre. «Fue premeditado», gritó otro. Adrian no dijo nada. Sus brazos aferraron a Elias con más fuerza. El cuerpo del chico seguía inerte, pero ya no estaba mortalmente frío. El equipo médico ya informado se acercó rápidamente. «Señor, tenemos que llevarnos al niño», instó un paramédico, un joven cuya voz intentaba mantener la calma en medio del caos. Adrian dudó. Entrecerró los ojos al ver la camilla, los monitores, las manos desconocidas. Todo su ser gritaba que no lo soltara. Pero Elías dejó escapar un leve gemido. Sus párpados parpadearon. Y Adrian supo que no tenía otra opción. «Váyase con él», le susurró a uno de los miembros del personal de seguridad. «No lo pierda de vista». El médico asintió y se llevó a Elias en su silla de ruedas, desapareciendo en el mar de luces intermitentes y voces estridentes. Adrian se quedó paralizado un instante, con las manos vacías y el corazón doblemente apesadumbrado. Detrás de él, otro grupo de oficiales salió del avión, escoltando a Marcus Wren, atado, vendado y apenas consciente.
La multitud se quedó atónita al ver el rostro hinchado y deformado del auxiliar de vuelo, aún manchado de adhesivo. Los reporteros guardaron silencio por un momento. Luego los murmullos volvieron a aumentar. Los teléfonos se alzaron como una ola sincronizada. ¿De verdad era necesario?, susurró uno. Lo hizo el propio director ejecutivo. Pero las protestas apagadas de Marcus eran débiles, ahogadas por el sonido de las cámaras y la conmoción. Cualquier cosa que intentara decir carecía de sentido ahora. El peso de las imágenes, la grabación de Damon, los testimonios de los pasajeros, los sedantes encontrados en el equipaje de mano, ya lo habían retratado como algo más que un asistente rebelde. Era un depredador cuyas intenciones iban más allá de la irritación. Aún así, la narrativa se estaba desvaneciendo. Adrian ya podía oír versiones distorsionadas de la historia circulando entre la multitud. Palabras como agresión, reacción exagerada y ejecutivo desquiciado flotaban en el aire como veneno. Un reportero cerca de la barricada se volvió hacia su camarógrafo y murmuró: «Necesitamos esas imágenes, antes de que los abogados las depuren». Otro asintió hacia Adrian. «No parece un héroe, parece peligroso». Adrian apretó la mandíbula. Sus ojos recorrieron la terminal, buscando a Damon. Allí, al final de la multitud, el hombre del abrigo gris se mantenía firme, con su pequeña cámara aún en la mano, ahora bien protegida y sujeta al pecho. Damon sostuvo la mirada de Adrian y asintió. La grabación estaba a salvo, por ahora. Un hombre alto con traje negro se acercó, el agente Kyle Mercer, enlace de seguridad nacional en el aeropuerto. Su voz era baja pero urgente. «Señor Baylor, necesitamos trasladarlo a una zona segura. Hay demasiadas variables aquí». «No voy a responder preguntas», dijo Adrian rotundamente con tono cortante. «No tiene por qué hacerlo», respondió Mercer. «Pero si quiere controlar la historia tendrá que actuar rápido. Ya se la están escapando de las manos». Adrian volvió a mirar la camilla que desaparecía con Elías. El dolor en su pecho se agudizó. «¿A dónde lo llevan?» «A la enfermería regional. Está estable. Le están haciendo un análisis completo». Adrian asintió lentamente, intentando contener sus pensamientos. Siguió a Mercer por un pasillo trasero, mientras el sonido de la terminal se desvanecía tras él. Cada paso se sentía más pesado, no por el agotamiento, sino por el peso de lo que se avecinaba. Dentro de la oficina de seguridad, una pared de monitores parpadeaba con imágenes de vigilancia. Los agentes hablaban por radio, analizando las reacciones de la multitud e informando a los equipos legales. Un joven oficial le ofreció agua a Adrian, que la rechazó. Otro le entregó una transcripción impresa de los testimonios preliminares. «Señor», dijo uno de los ayudantes, «los medios de comunicación ya especulan que usó fuerza excesiva. Todavía no hay un comunicado oficial de su parte». «No lo habrá», respondió Adrian. «Entonces lo redactarán por usted». No respondió. La tensión en sus hombros se endureció hasta convertirse en piedra. Al otro lado del cristal subían a Marcus a un vehículo aparte. Por fin tenía las manos libres para que los paramédicos pudieran monitorear su estado, pero el daño ya estaba hecho. Las imágenes de Adrian envolviéndose la cara con cinta adhesiva se harían virales en cuestión de horas, desprovistas de contexto, separadas de los gritos apagados de Elias y del terror absoluto que se había apoderado de cada fila del avión. Esa imagen, la de un director ejecutivo silenciando a una azafata, se convertiría en el centro de todos los titulares, independientemente de la verdad. Mercer estaba de pie junto a él, con los brazos cruzados. Tienen unas 12 horas antes de que la opinión pública decida qué bando tomar. Asegúrense de que elijan al correcto. Adrian volvió la mirada hacia el monitor que mostraba la zona de embarque, donde los pasajeros desembarcaban prestando declaración a los investigadores, algunos ya apartados por los periodistas. La cámara enfocó a un hombre que sostenía un teléfono inteligente. La pantalla se detuvo en el momento en que Marcus se abalanzó con la cinta. Adrian reconoció al hombre. Había gritado durante el incidente exigiendo acción. Ahora ofrecía la evidencia a cualquiera dispuesto a escuchar. Había esperanza, pero era algo frágil y cambiante. La puerta se abrió de nuevo. Un agente subalterno entró con una memoria USB en la mano. Copia de las imágenes del avión. Las cámaras captaron partes del enfrentamiento cerca de la cocina. No todo, pero suficiente.
Adrian miró la memoria USB, luego a Mercer. Entonces empieza. Se apartó de la mesa, arremangándose hasta los codos, con la mandíbula apretada mientras la primera oleada de comunicados de prensa comenzaba a circular por las pantallas. Adrian Baylor. Fuera de control, director ejecutivo o justiciero. Justicia en el aire o colapso corporativo. Les dio la espalda a todos. Había salvado a su hijo. Había desenmascarado a un depredador. Y sin embargo, al mundo ya le decían que él era el monstruo. En algún lugar, Elias respiraba. Eso era todo lo que importaba. Pero Adrian sabía que esta batalla estaba lejos de terminar. Algunas guerras no se libran con puños ni cinta adhesiva, sino con palabras más afiladas que cualquier espada. Adrian Baylor permanecía inmóvil en la fría sala de interrogatorios, con las manos firmemente cruzadas sobre la mesa de acero. El aire estaba cargado de tensión. Las luces fluorescentes proyectaban un resplandor intenso que hacía que cada rincón de la habitación pareciera expuesto. Tras el espejo unidireccional, sentía los ojos invisibles observando, juzgando, registrando cada respiración, cada parpadeo, cada pausa. Ya no se molestaba en mirarse a sí mismo. Lo había memorizado. Su rostro pálido de cansancio, las ojeras más oscuras que los moretones en sus nudillos. Dos hombres con trajes color carbón estaban frente a él, con un tono clínico y experto. Uno de ellos, un fiscal de distrito llamado Coleman Rusk, se inclinó hacia adelante con las manos planas sobre la mesa. ¿Intentaba matarlo?, preguntó con voz firme y una mirada inquisitiva. Adrian respondió a la pregunta sin pestañear. No, dijo en voz baja. Pretendía detenerlo. El segundo abogado, un hombre más joven, con el pelo engominado hacia atrás y un reloj plateado que brillaba con cada gesto, hojeaba un grueso expediente de notas. Le tapó la boca y la nariz a un hombre con cinta adhesiva, señor. Baylor. Lo inmovilizó, lo sujetó. Algunos dirían que agravó la situación. Eso no es defensa propia, es represalia. Adrian tensó la mandíbula. Miró al espejo sabiendo que alguien importante estaba justo al otro lado. Le tapó la boca a mi hijo pequeño con cinta adhesiva. Mi hijo dejó de respirar. Hice lo que cualquier padre haría. La expresión de Coleman se alteró, solo por un instante, pero no lo dejó entrever mucho tiempo. Usted fue el agresor después de ese momento. ¿Lo era?, respondió Adrian con la voz más aguda como una espada desenvainada. No había terminado. Tenía más. Planeaba más. Se hizo un silencio. El joven abogado se removió incómodo, quizá recordando la grabación. Porque el video de Damon, ahora una sensación mundial, lo había cambiado todo. Había destrozado la narrativa pulcra y unilateral que la fiscalía esperaba construir. Adrian ya no era simplemente un justiciero que perdía el control en el cielo. La grabación mostraba a Marcus Wren acallando el llanto de un niño con maliciosa alegría, y a Adrian moviéndose no por la rabia, sino por la desesperación. La línea entre la justicia y la venganza se había difuminado, pero no se había roto. Y sin embargo, la fiscalía seguía decidida. Argumentaban que la ley no se moldeaba por las emociones, por muy conmovedoras que fueran las imágenes. Necesitaban un precedente. Necesitaban mostrarle al público que ningún hombre, por muy poderoso o quebrado que estuviera, podía tomarse la justicia por su mano. Adrian se reclinó en su silla, respirando por la nariz para evitar que la creciente frustración se convirtiera en furia. «Quieres un titular», dijo, «no justicia». «¿Crees que estás por encima de la ley por ser director ejecutivo?», espetó el joven abogado. Los ojos de Adrian se clavaron en él como acero sobre cristal. «No, creo que soy un padre que no tuvo elección». La puerta se abrió de repente y entró otro hombre, un investigador federal con una chaqueta azul oscuro. Llevaba una carpeta que parecía desgastada y pesada, y sus ojos recorrieron la habitación antes de posarse en Coleman. Asintió brevemente y luego miró a Adrian. «Quizás quieras escuchar esto», dijo el agente, dejando la carpeta sobre la mesa. La abrió, revelando formularios de quejas, correos electrónicos internos, registros de mantenimiento. Marcus Wren no era solo una manzana podrida, era una bomba de relojería. La habitación se movió. Coleman tomó los papeles mientras el otro abogado rondaba, su postura segura ahora incierta. El agente continuó. «Recibimos una llamada ayer.
un aviso anónimo de alguien de operaciones en tierra. Resulta que Wren había sido denunciado 6 veces en los últimos 3 años. Fuerza excesiva, abuso verbal, incluso un incidente en el que casi provocó pánico en pleno vuelo al encerrar a un animal de servicio en un armario de suministros. La aerolínea ocultó los informes. La gerencia no quería otro escándalo. A Adrian se le hizo un nudo en la garganta. Había sospechado algo más profundo, pero ahora estaba confirmado. Wren no solo había estallado ese día, lo habían protegido, incluso lo habían animado. ¿Quién hizo la llamada?, preguntó Adrian. Un mecánico, un hombre llamado Bryce Healy. Dijo que ya no podía callarse. Vio a Wren cargando algo extraño en el carrito de bebidas días antes de su vuelo. Lo denunció. Lo ignoraron. El rostro del fiscal se ensombreció al hojear el contenido. Los memorandos internos eran condenatorios. Recursos Humanos tachaba las quejas. Los jefes de mantenimiento notaban un comportamiento errático. Los supervisores firmaban problemas resueltos sin tomar ninguna medida. ¿Por qué no se entregó esto antes?, murmuró el abogado más joven. Porque alguien de arriba les dijo que no lo hicieran, respondió el agente. Estamos investigando eso también. Por un momento, nadie habló. El único sonido fue el suave zumbido de las luces del techo. Adrian finalmente exhaló, pero no fue alivio, sino resolución. Esto nunca se trató de mí, dijo en voz baja. Se trataba de cuántas personas vieron el inicio de un incendio y apartaron la mirada. Yo no lo hice. Coleman se levantó lentamente, asimilando claramente el peso de la nueva evidencia. Necesitaremos tiempo para reevaluarlo, dijo en voz baja. Mientras los abogados salían, el agente se detuvo. Miró a Adrian con una mezcla de respeto y advertencia. Podrías haber salvado ese avión, pero la próxima batalla ya se cierne sobre ti. Adrian asintió. Lo entendía. El tribunal no era el final. Los medios de comunicación tergiversarían la situación. La aerolínea desviaría la atención. Y en algún lugar, más pasajeros volarían con lobos uniformados. Se miró una vez más al espejo, pero esta vez no era su propio reflejo lo que veía. Era Elias, pequeño, frágil, parpadeando a través del plástico de una máscara de oxígeno. Esa imagen nunca lo abandonaría. Se puso de pie, le dolían las muñecas. Su cuerpo aún conservaba la tensión de esa noche, pero su columna estaba erguida, su voluntad, inquebrantable. Cuando las sombras ocultas se exponen, incluso los gigantes tropiezan. La sala del tribunal se sumió en una silenciosa expectación cuando Adrian Baylor cruzó las puertas dobles. Sus zapatos lustrados resonaban en el suelo de baldosas como silenciosas declaraciones de propósito. Sostenía a Elias en sus brazos, el niño envuelto en un abrigo azul marino, con los ojos abiertos pero serenos, ajenos a la tormenta que se había formado alrededor de su padre. La galería estaba abarrotada. Periodistas, espectadores, abogados y activistas estiraban el cuello mientras el hombre que había convertido un avión en un campo de batalla de la justicia tomaba asiento en la mesa de los acusados. Cada día del juicio había sido una prueba de resistencia. Adrian permanecía erguido, con el rostro demacrado por la contención, escuchando a los testigos subir al estrado uno a uno. Algunos eran pasajeros de ese vuelo, con la voz temblorosa al relatar el silencio escalofriante que siguió a la cinta adhesiva. Otros eran expertos, consultores de aviación, psicólogos, profesores de ética, todos debatiéndose si sus acciones habían cruzado una línea o la habían redefinido por completo. Durante todo el proceso, Adrian nunca habló fuera de lugar. Respondía cuando se le preguntaba, miraba a los ojos a cada miembro del jurado, y nunca miró a Marcus Wren. Las imágenes que Damon Crowe había grabado se reprodujeron una y otra vez en la sala del tribunal. Mostraba la fría aproximación de Marcus, el acto de asfixia y la respuesta salvaje de Adrian, con su rabia, dolor e instinto, todo en un momento brutal. La fiscalía intentó pintarlo como un desquiciado, un hombre que dejaba que la emoción se impusiera a la razón. Pero en cada ocasión, la defensa contraatacaba con pruebas de las quejas pasadas de Marcus, las pastillas encontradas en la bolsa y, sobre todo, el silencio que se hizo sentir tras el llanto de Elias. Entonces llegó el día en que Marcus subió al estrado. Parecía más delgado que antes, más pálido, con la mirada fija en todas direcciones como la de un animal atrapado. Intentó explicar sus acciones, afirmando que solo había pretendido calmar al niño,
que la cinta adhesiva nunca tuvo la intención de hacerle daño. Pero su voz se quebró durante el interrogatorio. El fiscal lo presionó con fuerza, preguntándole por qué tenía una bolsa llena de cinta adhesiva, por qué tenía los sedantes en su poder, por qué tantos colegas lo habían llamado inestable en informes anteriores. Marcus tartamudeaba, ofreciendo medias verdades y contradicciones. Fue entonces cuando otro giro impactó en la sala del tribunal como un trueno. Un trabajador de mantenimiento llamado Ryland Marr, silencioso y desapercibido hasta entonces, presentó una declaración jurada. En una ocasión, había presentado un informe sobre el comportamiento violento de Marcus durante un retraso de mantenimiento de un vuelo, un informe que desapareció del sistema días después. Llamado a declarar, Ryland se mantuvo firme. Me dijeron que me callara, dijo con voz firme pero amarga. Dijeron que no podíamos permitirnos otra demanda, así que lo borraron. Pero recuerdo lo que vi. La sala del tribunal se llenó de asombro. El abogado de Adrian se giró lentamente hacia el jurado, dejando que el peso de sus palabras se asentara. No era solo la historia de un hombre defendiendo a su hijo. Ahora era la historia de una aerolínea que había protegido a un depredador por el bien del lucro. El jurado deliberó durante horas que parecieron días. Adrian estaba sentado solo en el pasillo, con Elias dormido contra su pecho. Miró fijamente las placas del techo, su mente repasando cada momento en ese avión, el miedo, la furia, el silencio. No había actuado por la gloria ni por los titulares. Había actuado porque la vida de su hijo pendía de un hilo, y lo volvería a hacer sin dudarlo. Cuando la sala volvió a reunirse, todos se pusieron de pie al tiempo que el jurado regresaba. El presidente, un hombre de mediana edad con manos callosas y mirada firme, se puso de pie. Nosotros, el jurado, declaramos al acusado inocente. Concluimos que sus acciones estaban justificadas dadas las circunstancias de extrema presión. Adrian finalmente contuvo el aliento durante meses. Cerró los ojos, no con triunfo, sino con un alivio exhausto. Murmullos llenaron la sala. Algunos aplaudían suavemente, otros permanecían en silencio atónito. Pero los ojos de Adrian solo se posaron en Elias, ahora despierto, con su pequeña mano agarrando el dedo de su padre. Marcus no tuvo tanta suerte. Fue condenado por múltiples cargos, incluyendo intento de asesinato y poner en peligro a los pasajeros. La sala del tribunal observó en silencio cómo lo escoltaban esposado. La misma cinta adhesiva había desaparecido hacía tiempo de su rostro, pero no de los recuerdos de quienes la vieron. Y la aerolínea, despojada de la confianza pública y enfrentada a una oleada de demandas, se vio obligada a iniciar una investigación exhaustiva. El director ejecutivo dimitió. Se filtraron documentos internos. Comenzó un ajuste de cuentas. Sin embargo, en las semanas siguientes, Adrian tomó una decisión inesperada. No regresó a la oficina principal de su imperio tecnológico. Dejó la junta directiva en manos de sus adjuntos y se apartó del foco de atención. En una discreta conferencia de prensa a la que asistieron pocos, pero que fue vista por millones, Adrian anunció la formación de una organización sin fines de lucro, Skyguard Alliance. Su misión era simple: defender los derechos de los pasajeros, exponer abusos ocultos en los viajes aéreos y garantizar que lo ocurrido en su vuelo no se repitiera. Las aerolíneas nunca fueron concebidas para ser lugares de silencio, dijo al micrófono con voz clara. Se crearon para transportar a las personas de forma segura de un lugar a otro. Nos aseguraremos de que lo recuerden. Hizo una pausa y miró a Elías, que jugaba tranquilamente con un avión de juguete en el suelo junto a él. Cada regla que se rompió en ese vuelo nació de la negligencia. Cada reforma por la que luchamos ahora nacerá del amor. Desde ese día, Adrian se convirtió en algo más que un director ejecutivo o un superviviente de un tribunal. Se convirtió en una voz. Y Elias, quien una vez estuvo casi silenciado para siempre, se convirtió en la razón silenciosa detrás de cada discurso, cada reforma, cada postura que tomó su padre. El viaje de Adrian comenzó con dolor, se transformó en venganza y terminó con un legado que se extendería mucho más allá de un solo vuelo. De un rollo de cinta adhesiva no solo surgió justicia, sino un cambio predestinado. Un minuto después, el padre contraatacó. La misma cinta adhesiva se convirtió en la ruina del asistente. Si defiendes la protección de los inocentes y exiges responsabilidades, suscríbete ahora. Juntos nos levantamos. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia.
Explora temas de racismo, crueldad y abuso de autoridad. Su propósito es concientizar sobre la injusticia sistémica, provocar la reflexión sobre la rendición de cuentas e inspirar acciones en pos de la justicia, la dignidad y la igualdad.